Gracias damos al Señor por estar nuevamente en este lugar, pudiendo hablar y compartir la palabra. Faltaron mucho hoy, no sé qué les pasó. Algunos están de viaje, hay hermanos que están viajando al norte, otros que también viajaron para el norte, pero de la provincia, como Pablo, otros que tuvieron que volverse a su tierra, como Adrián, otros que cayeron enfermos en último momento, por eso estamos haciendo un poquito de todo hoy. Pero sin embargo, estamos aquí, podemos disfrutar del tiempo de la palabra. Mateo, ¿me puedes poner una musiquita? Podemos disfrutar del tiempo de la palabra, que es un tiempo especial. No importa la cantidad de personas que haya, porque el Señor siempre está ahí dispuesto a dejar algo para nosotros. El Señor viene esperando que nosotros estemos para poder hablar a nuestros corazones. Si hoy estás acá es porque preparó especialmente este tiempo para que vos puedas venir a disfrutar del tiempo de la palabra. Bueno, hermanos, voy a comenzar con una serie que quiero trabajar. No tenemos escuelas bíblicas ni discipulados para los siervos, para los que están trabajando. Quiero aprovechar este tiempo por cuestiones de organización de la semana para que también los nuevos, los que ya vienen, puedan aprovechar en los próximos domingos esta serie que se va a llamar Las Huellas del Maestro. La iglesia no va a hablar sobre alguna doctrina de algún escritor ni un pensador. La iglesia quiere seguir las huellas del Maestro, las huellas de Jesús. Si queremos hacer una iglesia sana, queremos tener la sana doctrina, tenemos que seguir el modelo que enseñó Jesús. Muchas veces escuchamos sanas doctrinas mezcladas de interpretaciones de hombres acerca de la Escritura. Y van a hablar de Dios, van a tener cosas buenas para contarnos, modelos y recetas muy lindas para hacer iglesia, pero no dejan de ser interpretaciones humanas. Y la iglesia este año se va a enfocar y va a haber exclusivamente enseñanzas de Jesús. La única doctrina que vamos a seguir es la de Jesús. Vamos a ir a la Escritura, vamos a leer lo que dice Jesús, lo que enseña Jesús, y nosotros, si somos sus discípulos, vamos a ir a aplicar lo que Jesús hizo en nosotros. Así que te voy a invitar a que puedas ir abriendo en Juan capítulo 1, versículo 1, Juan capítulo 1, vamos a leer versículo 1. Obviamente que hoy va a ser la introducción de todas las próximas enseñanzas. Necesitamos saber de dónde vamos a sacar la información de lo que vamos a enseñar. Y hoy a través de la Escritura te voy a mostrar desde dónde la iglesia va a sacar y qué elementos va a sacar para poder aplicar esto. Algo yo te estuve diciendo. Dice, yo escribí algo acá, dice, esta serie está destinada para todos aquellos que desean vivir como Cristo, conocer y experimentarlo. Creo que si estamos acá es porque queremos seguir a Jesús, o alguno quiere seguir otra cosa. Si estamos acá es porque queremos ser parecidos a Jesús. No estamos para seguir objetivamente y estudiar los hechos históricos de la vida de Jesús, porque la Biblia no es un libro de historia. ¿Todos se acuerdan cuando teníamos en la primaria, en la escuela, ciencias sociales? Había una materia en un cuadernito que siempre era el cuadernito azul, que era el de ciencias sociales. Que ahí nos enseñaban la historia de San Martín, de los héroes de nuestra patria, pero también cuando íbamos creciendo lo teníamos como una materia que se llamaba historia. Y ahí nos enseñaban historia argentina, historia del mundo, historia antigua, nos enseñaban incluso hechos históricos como el pueblo judío. Pero la iglesia no va a venir a contar historias de lo que pasó acá en la Biblia. La Biblia está para mucho más, está más allá que contar una historia linda, una historia de héroes utilizados por Dios para hacer grandes hazañas. La Biblia está para poder
transformar tu vida, para poder transformar tu corazón. Por eso que la Biblia tampoco es la historia de grandes héroes, porque la Biblia tiene vida, tiene poder, la Biblia tiene luz, la Biblia es letra viva, no es letra muerta. La Biblia es el único libro que vas a leer y que vas a poder cambiar tu vida. ¿Qué libro leyeron? ¿Alguno leyó El Principito? ¿No? Algunos lo leyeron. ¿Qué otro libro famoso? ¿Alguno leyó el Martín Fierro? En la escuela nos hacían leer esos libros. ¿Qué otro libro más? Hay un montón de libros clásicos que nos hacían leer en las escuelas, que nos hacían aprender, pero esos libros eran libros de una historia que tenía un principio y un fin. Y tu vida no cambiaba, solamente que conocías más de una historia. Un cuento conocías. De chico nos contaban un montón de cuentos. El cuento de la Caperucita Roja, el cuento de los chanchitos y el lobo. Un montón de cuentos nos contaban y teníamos libritos desde chiquitos en los cuales nosotros leíamos y mirábamos los dibujitos y ahí nos quedábamos a veces un rato y nos quedábamos pensando. Pero eran libros muertos, digamos, eran libros de entretenimiento para un rato. Y la Biblia no podemos comparar la Biblia con un libro como esos. Porque la Biblia tiene poder, la Biblia tiene luz, la Biblia es letra viva, todavía sigue transformando la vida de las personas. La Biblia revela ¿a quién? La vida de Jesús. Por lo tanto, mi querido hermano, si vamos a conocer las huellas que dejó el Maestro, vamos a tener que ir a buscarlo ¿en dónde? ¿En los libros de historias? ¿En la escuela primaria? ¿A dónde vamos a ir a buscarlo? En la Biblia. En la Biblia. Esto parece muy fácil porque es la introducción, ¿no? Pero para poder entender a la Biblia como tal, ver el poder que tiene la Biblia, la luz que tiene la Biblia, la vida que tiene la palabra de Dios, hay condiciones, hay dos condiciones. ¿Cuántas hay? Dos condiciones para que la Biblia se revele de esa manera en nuestras vidas. Porque allí afuera en la calle, hermanos, hay gente que estudia la Biblia, pero lo estudia como un libro de historia. ¿Por qué? Bueno, porque no cumplen las dos condiciones que yo supongo que ustedes las cumplen. Y las dos condiciones están en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué más dice? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe Dios. Y que Él es galardonador o que recompensa a los que buscan de Él. ¿A dónde vamos a buscar de Dios? En la Biblia, en la palabra de Dios. Pero el escritor de los Hebreos nos da las dos condiciones que nos hace diferentes, hermanos, de aquellos que solamente lo estudian para leerlo porque están aburridos. ¿Sabes por qué para nosotros la Biblia tiene luz, es letra viva, tiene poder? ¿Sabes por qué la Biblia revela a Jesús? Y no es solamente historias lindas de un pueblo que conseguía cosas con la ayuda de Dios. ¿Sabes por qué la Biblia puede transformar nuestras vidas? Porque nosotros nos acercamos a Dios ¿con qué? Con fe. Fe. La diferencia que va a hacer la Biblia, la diferencia entre los que lo leen así nomás y nosotros que creemos es la fe. La fe va a ser el vehículo, va a ser el lugar, va a ser eso
La fe está entre la Biblia y nosotros. Si yo le pongo fe, acá en este espacio le pongo fe, me acerco y lo leo con fe, voy a creer que todo eso puede pasar en mi vida. Si la fe no existe, voy a acercarme y voy a leer y no va a producir nada. Y no solamente tenemos que creer con fe que la Biblia puede transformar nuestras vidas, sino también creer que el autor de este libro existe. Porque si no, ¿qué diferencia hay entre un cuento que nos inventaron y la Biblia si no creemos en Dios? Si la iglesia no cree en Dios, o no le cree a las palabras que están escritas que vienen de Dios, esto es un cuento. Yo te estoy contando un cuento acá. Y no te estoy contando un cuento. Pero para que no te cuente un cuento, vos tenés que tener estas dos condiciones. Acercarte con fe y creer de que Dios, ¿qué? Existe. Dos condiciones básicas para acercarnos a la palabra. Si no tenemos fe y creemos que Dios existe, dice el versículo 6 que Él es galardonador, recompensa lo que buscan. Si nosotros leemos la palabra, y la palabra dice que el justo por fe vivirá y que Él lo va a recompensar y que Él lo va a acompañar y que hay un montón de promesas. Si nosotros no creemos que Dios existe y no leemos con fe esto, ¿qué recompensa vamos a tener? Ninguna. Ahora, si nosotros agarramos la palabra con fe y creemos que esto viene de Dios, que esto tiene autoridad, que esto no es verso y chamullo humano, esto puede producir grandes cosas si nosotros nos acercamos con fe y creyendo que Dios existe y que encima cuando nos acercamos tenemos provecho, tenemos bendiciones. Entonces, para poder este año seguir las huellas del Maestro, para poder conocer a Jesús, vivir como Jesús, disfrutar de lo que Jesús disfrutó, de una relación con Dios, de las bendiciones de Dios, ¿cómo nos tenemos que acercar? De dos maneras, con fe y creyendo que esto es de Dios y que esto existe. Ahora sí, ¿tenemos estas dos condiciones? Si no, no podemos empezar. Si tenemos estas dos condiciones, vamos a leer ahora Juan capítulo 1, versículo 1. Si no tenés fe y no crees en Dios, todo lo que te voy a leer acá te va a parecer una gran mentira. Pero si crees, si confías en la existencia de Dios, que Él existe, que Él dejó su palabra, esto puede empezar a transformar hoy tu vida. Dice versículo, vamos a leer el 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Es un trabalengua impresionante, pero ya lo vamos a ir viendo. Y era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice el versículo 3, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, dice Juan, resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Qué dice acá? ¿Saben lo que es el Verbo ustedes? El Verbo significa palabra. ¿Sí? Yo voy a sacar la palabra verbo y voy a decir palabra. Mirá cómo cambia. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios.
¿Vos creés que esto está desde el principio preparado para nosotros? ¿Crees esto? ¿Crees que esto es la palabra de Dios? ¿Crees que acá está Dios en la palabra? Es lo que dice el versículo 1. Así arranca contando Juan la vida de Jesús. ¿Por qué te digo que el verbo era la palabra? ¿Por qué? Vamos a Apocalipsis 19:13. Dice, ¿quieren que digamos del 11 para que tengan bien claro? Estamos hablando de un hecho futuro acá. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Esto está hablando de Jesús. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, Jesús. Y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, vamos a empezar a entender. El Verbo que era una palabra. Y dice que Jesús se identificaba como el Verbo. O sea, que la palabra es Jesús. Jesús es la palabra que produce vida. Sí, mirá. ¿Vos creés esto? ¿Sí? ¿Ustedes creen? Acá está lleno de historias. ¿Sí? Pero si estas historias no mencionan la palabra Jesús, no tiene vida. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. La Biblia se divide en dos, el Nuevo y Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no hablaba de Jesús diciendo Jesús hizo esto, pero los profetas anunciaban de Jesús. Entonces todos los hechos que vamos a ver en el Antiguo Testamento son historias que a su vez hablan de Jesús. Si la Biblia tiene poder, si la Biblia puede cambiar corazones y puede cambiar vidas y diferenciarse de otros libros que no tienen vida, es porque la vida y lo que lo hace diferente es la palabra llamada como Jesús. Jesús. Jesús es el Verbo. En una oración el Verbo es el que produce movimiento, es el que produce acción. Y dice que en el principio de los tiempos, antes de la creación misma, ya existía Jesús. Ya existía la palabra de Dios, existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios Padre y dice que Jesús era Dios. ¿Me está entendiendo ahora? Y dice, este era en el principio con Dios. Algo que quiero que te lleves hoy a tu casa. ¿Querés comenzar algo? ¿Tenés algo para empezar? Tiene que estar Jesús primero. Porque en el principio estaba Jesús. Si Jesús no está primero, desde mañana en tu día, si vos en primer lugar cuando te levantás mañana no le agradeció al Señor, o no orás, o no hablas con su palabra, no estás con Jesús, vas a vivir un día vano, un día que no lo vas a aprovechar. Jesús tiene que estar en el principio de todas las cosas, porque Él es el principio de todo y Él es Dios. Qué poderoso lo que dice Juan empezando a contar las historias de Jesús.
Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Antes de llevarte al versículo 3, quiero decirte que la palabra de Dios, la palabra Jesús, es una palabra creadora. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 1 en la creación. Es una palabra reveladora, es una palabra salvadora y es una palabra que también llena de sabiduría. Usted no se preocupe, hermano, porque esto va a estar todo en formato escrito. Yo le voy a dejar, esto se va a transformar en un libro que usted va a poder estudiar después en su casa, estas enseñanzas. La palabra de Dios, la palabra Jesús, tiene que estar en el principio de todas las cosas. ¿Por qué? Porque todas las cosas, dice, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está en el inicio de todas las cosas. Leímos en Apocalipsis 19 de que Jesús está en el final de todas las cosas. Pero nosotros no estamos ni en el principio ni en el final, estamos en el medio. Mañana seguimos viviendo o vos ya te estás muriendo. No sé, no sabemos. Tampoco estás naciendo. Ya algunos tienen bastante años de que nacieron. Pero estamos en el medio. Si Jesús está en el principio y está en el final, a nosotros nos queda reconocerlo. Por eso esta serie Las Huellas del Maestro, seguir al Señor desde el principio hasta el final, hermano. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Usted cree que Jesús hizo esa plantita que está allí afuera? ¿Usted cree que Jesús lo hizo usted? ¿Usted cree que esto lo hizo Jesús? ¿Usted cree que esto lo hizo Jesús? Usted me va a decir, no, esto lo hicieron en una fábrica. Pero ¿quién puso los pensamientos en la idea creadora? Jesús. ¿Qué dice acá? Que todas las cosas fueron por Él hechas. Y si hay gente que ha descubierto cosas es porque Dios le alumbra el entendimiento. Porque la palabra de Dios sigue vigente, sigue produciendo vida. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a Hebreos capítulo 11. Versículo 3. Usted yo le dije recién, le dije, el árbol de allá afuera lo creó Jesús. ¿Qué me dijo? Sí. Usted se acercó en fe, cree en fe esto. Porque acá dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hasta antes de que Jesús venga en carne, que se haga hombre, la humanidad reconocía de que la palabra de Dios era la que había hecho toda la creación. Que Dios habló y se produce el acto creador. Se ordena, se crea, se ordena, aparece la luz, aparecen las estrellas, la vegetación, el agua, todo por la palabra de Dios. Incluso, hermano, vos, no sé cómo decirlo, fuiste hecho por la palabra de Dios.
qué fuerte que es para creer o no creer, yo te lo tiro, yo te lo digo. La palabra de Dios afecta a todo nuestro ser y entorno, porque la palabra de Jesús es la encargada de haber creado todo lo que nosotros vemos, y todo lo que Jesús hizo se hizo visible a través de su palabra, de lo que Él es. Este nombre puede cambiar lo más imposible e insólito. ¿Viste cambiar de naturaleza a alguien? ¿Viste a alguien nacer de nuevo? ¿Viste a alguno cambiar de carácter leyendo un cuentito infantil? ¿Un mito? ¿Viste a alguno detener una lluvia leyendo El Principito? ¿Viste que algún libro que hay acá en la tierra haya sido capaz de crear toda la creación y la naturaleza y lo que vemos y lo que no vemos? No, solamente Jesús puede hacer eso. Mi gran pregunta es, entonces, ¿por qué no le dejamos a Jesús que Él comience nuestros planes y los termine? ¿Por qué no dejamos a Jesús que Él gobierne nuestras finanzas, nuestras vidas, nuestra familia, que Él sea el principio de todo y el fin de todas las cosas? ¿Por qué no dejamos que Jesús sea el que sane nuestras enfermedades? ¿Por qué no dejamos que Jesús sea el que produzca ese milagro en la vida que tanto necesitamos? O que Jesús sea la palabra que pueda transformar esa vida, o lo más difícil, cambiar nuestro, que es nuestro carácter. Solamente Jesús puede hacer eso, y es la palabra de Dios. Estaba en el principio, estaba con Dios, y la palabra era Dios. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Qué característica tiene la palabra? ¿Qué característica trae la palabra? ¿Qué característica tiene Jesús? Primero, de que es vida. ¿Cómo? Vida. Y segundo, que es luz. Cada vez que usted nombre la palabra Jesús, va a estar trayendo vida y luz. ¿Qué le dije yo al principio? Que esto no es un libro de cuentos, que esto tiene poder. Cuando usted diga Jesús, va a traer vida y luz. Por eso es importante que cuando tengamos fe, declaremos alguna palabra en el nombre de Jesús. Cuando hablemos una escritura, un versículo, dígalo y diga: se va a cumplir en el nombre de Jesús, en mi vida, en lo que tenga que hacer. Porque esto no es un libro de cuentos. Y la palabra de Dios, que es Jesús, tiene vida y luz. Por lo tanto, en esos ámbitos donde está la oscuridad, donde el diablo todavía está triunfando, porque sea que nosotros no estamos obrando, decidiendo correctamente, o porque el diablo está allí, usted tiene un arma que es el nombre, que es vida y luz. Ahora tenemos algo muy poderoso en nuestras manos. Hay que ver cómo lo usamos. ¿Lo vamos a usar para bien o para mal? Vamos a Lucas capítulo 9. Quiero mostrarte una advertencia. Versículos 51 al 56.
Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, hablando de Jesús, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Pero dice que los samaritanos, versículo 53, no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y había problemas entre los samaritanos y los de Jerusalén. Otro día vamos a contar eso. Entonces vienen los discípulos de Jesús. Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿qué dice? Ahí el versículo, ¿qué dice ahí? Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Quiere que mandemos que descienda fuego? Ellos no tenían autoridad. ¿Qué iban a utilizar? ¿La palabra de qué? De Jesús. La autoridad de la palabra. ¿Quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Y qué le dice Jesús? Le dice: sí, tiene la palabra. Vayan, quemen todo, maten a todos. ¿Cuántas veces quisiéramos quemar nosotros todo? No, más de uno, ¿eh? A veces se nos salta, si queremos quemar. Queremos hacer los fuegos, ¿eh? Queremos hacer los brasas, todo. Pero no es la actitud. Dice, entonces, cuando escuchó Jesús eso, ¿qué dice? Le reprendió, lo gritó. Le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, le dice. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Dejen ahora a los samaritanos, ¿qué tanta venganza? Ojo, cómo utilizamos el nombre de Jesús. ¿Y a qué te digo con esto? Que a veces podemos utilizarlo, a veces en nuestras oraciones oramos. En lugar de abrazarnos en amor a nuestro enemigo como Jesús nos enseña, le pedimos que Dios lo castigue. Que Dios lo castigue. Yo he escuchado esas oraciones en la iglesia. Y no estamos para juzgar, condenar y hacer perder al hermano, sino para guardarlo, para salvarlo. Muchas veces no hacemos eso, pero menospreciamos el nombre de Jesús. Y cuando tenemos que usarlo, no lo usamos. Decimos: no pasa nada. Y el nombre de Jesús tiene autoridad. Fíjate que le preguntaron: ¿quieres que mandemos en tu nombre que descienda fuego y los quemen? ¿Quién eran los discípulos para hacer eso? Necesitaban la autoridad de la palabra de Jesús. Si Jesús le decía que sí, se podría todo. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el nombre de Jesús? ¿Para nuestro beneficio? ¿Para hacer daño a otro? ¿Para nuestra conveniencia? Pues el utilizar el nombre de Jesús a la ligera ayuda a la incredulidad. ¿Por qué? Cuando vos utilizás mal el nombre de Jesús, en lugar de beneficiar al hermano, lo estás destruyendo. Por eso no es un nombre que se debe utilizar a la ligera, ni para hacer el chiste, como a veces se ve en la iglesia. Estar atento a eso. La palabra de Jesús, hermanos, se tiene que usar y reconocer en cada ámbito de la vida. No podemos movernos sin su palabra. ¿Cuál es la diferencia entre usar correctamente el nombre de Jesús y no usarlo correctamente? ¿Sabéis cuál fue el error de los discípulos de Jesús? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? ¿Cómo hizo Elías? Utilizaron la palabra de Jesús y el ejemplo de Elías para orar. Y si nosotros, hermanos, que es el propósito de las próximas lecciones, series, de las próximas predicaciones, lecciones hablo como la RJ,
El propósito es que utilicemos el nombre de Jesús correctamente. Y yo te voy a mostrar con la Escritura el ejemplo que dejó Jesús para que utilicemos y nos conduzcamos como Jesús. Porque Jesús acá mostró un montón de principios, de humildad, de amor, de misericordia. Pero ¿cómo hacemos para vivir una vida que utiliza correctamente la palabra de Dios, que la utiliza y hace de la palabra de Dios una sana doctrina para su vida? Usando la palabra, pero también mirando de cerca toda la vida de Jesús. Porque la vida de Jesús la podemos aplicar para todos los ámbitos de la vida. No hay ámbito de la vida que no podamos usar el ejemplo de Jesús. Por eso se llaman las huellas del Maestro. A medida que vayamos viendo los domingos cómo Jesús vivió esta tierra, vamos a ir tomando, vamos a ir copiando ese modelo en nuestras vidas y vamos a ir hablando las palabras de Jesús. Y vas a ver lo que se va a venir acá. Pero las condiciones, ¿cuáles son? Que tenemos que creer, saber de que Dios existe y de que esto no es un chamullo. ¿Viste? Hay un Jesús para cada momento de la vida. Jesús vivió, los anuncios y las escrituras se vieron cumplidos cuando la palabra se hizo real en esta tierra. Lo invisible se hizo visible por Él. Conocemos el cielo por Jesús. Conocemos las formas de vida del reino por Jesús. Conocemos todos los misterios, todo lo que no se sabía antes del cielo por medio de Jesús. Conocemos incluso todo lo que va a suceder por medio de Jesús. Todo por Jesús. Dice Juan capítulo 1 de nuevo, ya terminando. Versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi querido hermano, podemos ver a Jesús, podemos seguir su ejemplo y vamos a ver que todo lo que dice la palabra lo vamos a ver reflejado en el ejemplo de Jesús. Por lo tanto, nos va a dar Jesús el modelo como iglesia a seguir. Nos va a ayudar a aplicar la palabra de Dios en el lugar correcto, en el momento correcto, para que pueda fructificar. Dice que en Juan 6:68 que cuando había Jesús hablado ciertas palabras fuertes, se empezaron a ir un montón, no las podían escuchar. Y le preguntó Jesús a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Y dice que Pedro le hace una declaración gloriosa y le dice: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El ejemplo de Jesús nos va a guiar a ser más como Él y nos va a guiar a que utilicemos la palabra de Dios de forma correcta. Muchas veces, hermano, las palabras que están en la Biblia no se cumplen en nosotros porque nuestra vida no sigue el ejemplo de vida que dejó Jesús. Y andamos diciendo versículos, pero nuestras vidas son cualquier cosa menos como Jesús. Y dice Juan 15:7 que si permanecemos en Él, si seguimos su ejemplo y sus palabras, escuchad, permanecen en nosotros, o sea, si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús y las palabras de Jesús, el nombre de Jesús está en nosotros, vamos a poder transformar y cambiar ámbitos, vidas, nuestras cosas. Dice: pedid todo lo que quieras que será hecho. Si nosotros seguimos el ejemplo y su palabra están en nosotros, todo lo que hablemos, todo lo que hagamos va a producir vida, va a producir luz. Vamos a caminar
en ambientes y en atmósferas de bendición, porque la palabra de Jesús va a estar actuando en nosotros. Y el versículo que me lleva a desarrollar todo esto que vamos a seguir viendo ya en las historias de Jesús es 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice: porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él nos llamó, Él vivió la vida aquí en la tierra, dejándonos su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Una iglesia va a crecer sanamente, fructíferamente, va a ser luz cuando siga las pisadas de Jesús. Así que te dejo este desafío esta semana. Este desafío te voy a dejar. Empieza a leer las historias de Jesús. Y en segundo lugar, como dice en Filipenses 4:8, pensemos en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro. Pensemos en Jesús. Y vas a ver que el Dios de paz va a estar con nosotros. Te dejo este desafío. Esta semana vas a empezar a leer la palabra, vas a empezar a leer los evangelios, o Lucas, o Mateo, o Marco, o Juan, y vas a empezar a copiar el modelo de vida de Jesús. Y cuando te aparezca alguna situación, en el nombre de Jesús, actúa como Jesús y vas a ver cómo Dios va a empezar a bendecir tu vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, quiero dar las gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver la autoridad que tiene tu palabra. Gracias porque esa autoridad de la palabra es la autoridad de Cristo Jesús, triunfando sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el que tenía el imperio de la muerte, sobre el diablo. Gracias porque esa autoridad la tiene Jesús, porque murió y resucitó. Gracias porque hoy podemos caminar confiados, podemos andar en esta vida confiados, sabiendo que tenemos algo poderoso en nosotros. La palabra de Jesús en nuestras manos y el ejemplo de Jesús a seguir. Y hoy, Señor, nos comprometemos a permanecer en ti, en permanecer en tu ejemplo, en permanecer en todo lo que tiene que ver con tu vida, para que tus palabras puedan entrar en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestros cuerpos, para que todo lo que pidamos, para que todo lo que hablemos, para que todo lo que toquemos, tú puedas estar haciendo las cosas. Gracias porque tú, Señor, vas a estar en el principio de cada cosa de esta semana y en lo último, porque tú eres nuestro Dios y a ti la iglesia va a seguirte. No vamos a dar ni un paso más si tú no nos guías, no nos direcciona en este año. Señor, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestros corazones. Si hay algún pecado, si hay algo que estorba, como cayeron los discípulos, queriendo hacer el mal en lugar de hacer un bien. Si nosotros hemos caído en todas esas cosas que hicimos mal esta semana, te las entregamos. Perdónanos, Señor, porque queremos que tú estés en el principio y en el final. Queremos caminar victorioso en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, bendecimos a esta iglesia, bendecimos nuestras casas, bendecimos cada rincón. Y hoy, Señor, queremos poner a Jesús por sobre todos nuestros ámbitos, para que la vida y la luz habiten donde nosotros estemos. Y hoy, Señor, disfrutamos de tu presencia porque tú habitas en nuestros corazones. Gracias, amado, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos y decimos